porque esta tribulación momentánea se convertirá en un peso de gloria para nosotros. Gloria al Señor. Sé que hay mucha aflicción en este tiempo, muchos problemas, pero esto ya está dicho, no nos sorprende. Sabemos que pasaríamos muchas tribulaciones, dijo Jesucristo. Aleluya. Y estamos pasando momentos difíciles. Amén. Gloria al Señor, no hay que extrañarse de eso. Lo que debemos de estar seguros es de nuestra relación con el Señor, que tenemos una buena relación con Cristo. Aleluya. Para que así podamos decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la gloria al Señor, así podemos estar confiados si estamos confiando en el Señor, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, vamos a estar leyendo en esta hora una palabra muy preciosa. Gloria a Cristo, aleluya. Y se encuentra en el Salmo 119. Aleluya. 119. Vamos a leer el versículo 105. Amén. 119, 105. Aleluya. Amén. Y damos lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Te doy gracias, Padre, por esta preciosa y poderosa palabra, a la cual dimos lectura en tu nombre, esperando que a través de esta palabra seamos edificados, seamos iluminados, seamos liberados y transformados por el poder de tu palabra, Señor. En esta hora me presento delante de ti y declaro, Señor amado, mi dependencia de ti, oh Dios. Declaro, Señor amado, mi necesidad de ti, oh Dios. Y te ruego, Señor, que a través de esta palabra podamos ser guiados, Señor amado, y edificados de manera especial, Señor. Toma control de toda mente, corazón y alma en este lugar, Padre, y que podamos estar concentrados en tu palabra y que tu palabra sea para bendición de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Y vamos a estar predicando bajo el tema: la palabra de Dios nos ilumina y nos dirige. La palabra de Dios nos ilumina y nos dirige. Bendito sea el Señor. Bajo este término vamos a estar predicando, porque la verdad, la palabra de Dios ahí nos revela algo muy importante. Y es bien simple, bien sencilla esta palabra, hermano. Que dice solamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Imagínense. Pero quiero ponerles una imagen para que tengamos una idea. Todos tenemos experiencia con las lámparas. Todos hemos tenido experiencia con la oscuridad, con las tinieblas, con la noche oscura, donde no hay luz. Y decirles que
en una época yo caminaba con mi padre, íbamos a cazar de noche. Yo no sé cómo hacía mi papá, yo solo seguía los pasos de él. Pero él apagaba la lámpara en algunos momentos y caminábamos a oscuras en la montaña o en los potreros. Y resulta de que no es nada agradable caminar sin poder ver. Bendito sea el Señor, porque cuando se camina en la oscuridad, en una noche oscura, se siente como que si uno es ciego, no sabe para dónde va. Si hay un hueco, uno se puede ir en él. Si hay un trozo, una piedra, uno puede tropezarse. Entonces, yo experimentaba eso desde niño, cuando yo era pequeño, y me quedó impregnado eso. Cuando leo esta palabra, me remonto a ese tiempo en el cual yo caminaba de noche, en la noche oscura, como era un ciego. Pero cuando mi padre encendía la lámpara, sentía la confianza, sentía la seguridad de poder caminar tranquilo y seguro. Hermanos, fue una cosa tremenda caminar de esa manera en esa noche oscura en las montañas. Ahora, cuando el Señor vino a la tierra, cuando Dios vino a la tierra, Jesucristo hablando, Él encontró a la humanidad como ciegos, como personas que no veían. Aleluya, bendito Dios. Pero antes de que Cristo viniese, ya había ceguera también. La ceguera que hubo antes de que Cristo llegara, bendito sea el Señor, era por causa de que los hombres se habían alejado de Dios, de la palabra de Dios. Habían desobedecido al mandamiento de Dios. La palabra del Señor nos habla cómo estaba la condición de ceguera espiritual en esos tiempos. Desde el periodo, amado hermano, de Moisés, vemos nosotros al pueblo rebelde que lo introducen a la tierra, lo sacan de Egipto, lo llevan al desierto, y sin embargo ellos siempre llevaron aquella tendencia de ir contrario a la voluntad de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que se hicieron ídolos en el desierto para adorarlos y para que los sacaran de esa condición del desierto, en lugar de buscar a Dios. Luego Dios los introdujo a la tierra prometida y se relacionaron con los pueblos paganos y comenzaron a adorar otros dioses. Amados, se alejaron del Señor. Cuando venimos nosotros más adelante, vemos que el pueblo caminó, el Señor puso reyes, muchos reyes se corrompieron y guiaron al pueblo por un mal camino. Entonces el Señor veía cómo los sacerdotes se habían corrompido, los profetas se habían corrompido, todo el mundo estaba corrompido. Se apartaron de la ley de Dios, se apartaron de la palabra del Señor. Los sacerdotes ya no predicaban conforme al mandamiento de Dios, sino conforme a ellos les daba la gana, como a ellos les placía. Así predicaban. La Biblia dice que el pueblo estaba pereciendo por causa de que no tenía conocimiento de la palabra, porque los sacerdotes que eran encargados de enseñarle al pueblo la ley de Dios, no se la enseñaban. Ellos simplemente, amado hermano, hablaban cosas que venían a satisfacer las necesidades, los deseos de los oídos de los hombres, pero no hablaban lo que Dios les mandó que hablaran. Vemos nosotros al profeta
Jeremías exhortando al pueblo cuando le dice, verá, amado hermano, de una manera bien clara y contundente. Le habló y le dijo Jeremías, verá, gloria al Señor, le dice, amado hermano, dice, los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Así le dijo Dios a través del profeta Jeremías. Pero le preguntó, ¿qué haréis cuando llegue el fin? Porque se habían extraviado de la palabra. Llega un momento, amado hermano, que el Señor habla en el Salmo 81 también, le habla al pueblo. En el versículo 11, allí le dice, le habla el Señor al pueblo. Verá, gloria al Señor. Capítulo, Salmo 81, capítulo 11 y 12. Y dice ahí, con claridad, pero mi pueblo no oyó mi voz, no quiso la palabra. No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Bendito sea Dios. Aleluya. Capítulo 81 del Salmo 81, versículo 11 y 12. Aleluya. Van a perdonar, hermanos, que me ha vuelto la tos, pero es de reflujo, ¿verdad? No es de gripe ni de nada de eso. Es de reflujo gástrico y me molesta la tos cuando estoy hablando mucho. Ahora dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Vemos ahí, Dios lo deja. Dios deja al pueblo a la dureza de su corazón. Gracias. ¿Por qué razón? Por la rebeldía del pueblo. No oyeron la voz de Dios. Ignoraron la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, le hacemos ver a Dios nuestro desprecio y le hacemos ver a Dios que no lo queremos, Aleluya. que no lo necesitamos. Santo, aleluya. Entonces dice, ¿Dios qué puede hacer? Dios no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo. Lo dejé. Dios deja al hombre. Por tanto, a la dureza de su corazón, cuando el hombre endurece su corazón, amado hermano, es difícil hacerlo volver en razón. Y caminaron en sus propios consejos. Así quiere el hombre andar, a su propio gusto, como le da la gana, como él quiere. Pero Dios lo deja. Entonces, por haber rechazado la voz de Dios, por no querer oír la voz de Dios, la palabra de Dios, que era hablada a través de los profetas, amado hermano, entonces dice que Dios se vio despreciado y los dejó. No, los dejó tranquilos. Que caminaran, que experimentaran. Entonces empezó el hombre a caminar en sus propios consejos. Dígame, hermano, ¿qué buen consejo puede dar el hombre? Aleluya. Si no le viene de parte de Dios, si no tiene la revelación de Dios. ¿Qué consejo bueno puede dar el hombre carnal? ¿Qué consejo bueno puede dar el hombre mundano? Dígame, hermano, ¿qué consejo? Si todo buen consejo viene de parte de Dios, amado hermano, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Aleluya. Pero Israel despreció la palabra de Dios, despreció la voz de Dios. Por lo tanto, amado hermano, caminaron como ciegos, guiándose, caminando conforme a su propio consejo y creyendo el hombre que está haciendo bien. El hombre cree que cuando se aleja de Dios está caminando bien. Y Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Santo, aleluya. Por lo tanto, el hombre no puede caminar en su propio consejo, mi hermano. Si usted necesita un consejo, busque un hombre espiritual. Un hombre espiritual va a tener sabiduría, porque la sabiduría que tiene es de Dios, no es de los hombres, no es de la carne. El hombre carnal no va a guiar hacia la carne, el hombre espiritual hacia el espíritu y por el espíritu. Aleluya. Amado hermano, no se pueden solucionar problemas espirituales con soluciones carnales. No se puede. Los problemas espirituales se resuelven espiritualmente. Así es. Y vemos nosotros cuán importante es la palabra que nos revela, que nos ilumina. Dice que es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. La palabra nos enseña, la lámpara es una cosa muy linda, el Señor nos da una simbología, ¿verdad? Nos da, es una forma alegórica de presentarnos esta palabra. Cuando habla que su palabra es lámpara, la palabra de Dios no puede ser lámpara literalmente. Pero la palabra es lo que revela, lo que hace, ¿qué es lo que hace la lámpara? Pues la lámpara ilumina. La lámpara ilumina. Usted prende una lámpara aquí, si está oscuro, y prende una lámpara, inmediatamente usted va a ver que todo se aclara alrededor suyo. Amén, aleluya. Cuando usted va caminando y prende la lámpara, usted mira que se aclara el camino y usted puede ver con claridad. Y si hay un obstáculo, usted lo puede evadir. Y si usted mira que hay un hueco, usted se aparta de él. Usted no va a caer en el hueco, no va a caer, no va a tropezar en ningún obstáculo. Porque la lámpara le ilumina cada paso que da. Usted lo da seguro. Así la palabra, cuando la palabra guía nuestra vida, guía nuestros pasos, es seguro todo paso que damos nosotros, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo lo que refleja y revela este salmista, ¿verdad? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mi camino. Y la lumbrera, ¿qué es lo que hace? La palabra ilumina. Y la lumbrera guía. La lumbrera guía. La lumbrera, amado hermano, es un resplandor de luz que se ve a lo lejos en una noche oscura. Amado hermano, en la oscuridad de la noche, usted va a ver que en muchos puertos hay unas casas, unos faroles luminosos que le llaman faros en los puertos. Y entonces cuando los barcos de lejos vienen lejos, ellos pueden ver ese faro y se van dirigiendo por la luz, el brillo que da, el resplandor que da, amado hermano, esa antorcha, ese faro, esa lumbrera, se llama lumbrera. Porque ilumina, amado hermano, y a gran distancia se puede ver aquella lumbrera que está delante. Así como se dirigen los barcos, amado, hacia el puerto donde está la lumbrera, así nosotros nos dirigimos seguro a la meta donde el Señor nos ha estado esperando, amado hermano. A donde Él nos espera y ha estado esperando. Aleluya. Por eso es bien importante, ¿verdad?, no despreciar la palabra de Dios. El salmista dice
en el Salmo 119, 130. Allí dice bien lindo, amado hermano, este pasaje: la exposición de tus palabras alumbra, oiga bien, hace entender a los simples. Oiga qué maravilloso. Aunque sea una persona sencilla, una persona simple, dice que la exposición de tu palabra alumbra, aclara. Bendito sea el Señor. Dice, hace entender a los simples aquellas cosas que son difíciles para entender, que nosotros, la palabra nos aclara, nos enseña, nos hace conocer, amado hermano, aunque seamos personas simples, sencillas. Y ejemplo de ello lo tenemos, hermano. Nosotros tenemos muchos ejemplos de gente sencilla que no eran grandes científicos ni nada, pero eran hombres muy sabios, amado hermano, que recibieron sabiduría a través de la palabra del Señor. Ahora, a la falta de palabra de Dios, a la falta de palabra de Dios, hay oscuridad, hay tiniebla, hay ignorancia. El libro de Amós dice claramente que, en Oseas, dice que mi pueblo fue destruido, pereció, porque le faltó conocimiento. Allí habla. Pero ¿por qué le faltó conocimiento? Porque no le daban la palabra de Dios. Dios le reclama. ¿A quién le reclama Dios ahí? Es bien claro, lo dice en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué razón le faltó conocimiento? Bueno, porque la Biblia dice que los sacerdotes despreciaron la sabiduría de Dios y pusieron su propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando eso pasó, pues claro, el pueblo no recibió la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del hombre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, oiga bien, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Desecharon el conocimiento de la ley de Dios los sacerdotes y pusieron su propia ley, su propia enseñanza, su propio criterio. Entonces, claro, el pueblo iba siguiendo criterio de hombre, no de Dios. Y cuando vino el momento difícil, no tenían el respaldo de Dios, perecieron. Porque Dios no respalda lo que no es de Él. Y dice la palabra, le dice al sacerdote, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga qué tremendo es eso. ¿Por qué el sacerdote hizo que ese pueblo pereciera? Por no darle el conocimiento de Dios que a él se le había otorgado. Se le había otorgado ese mandamiento al sacerdote. Y eso está escrito, que Dios al sacerdote lo exhortó de una manera tremenda a través de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de todos los profetas. Y vamos a ver lo que le dice Malaquías a este sacerdote en el capítulo 2 de Malaquías, en el versículo 7.
Dice la palabra del Señor, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley de Jehová. Aleluya. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El deber del sacerdote es enseñarle la ley de Dios a los hombres. Compartir la sabiduría que está en sus labios y enseñarles la ley de Dios para que el hombre camine conforme a la ley del Señor, no conforme a su criterio, a lo que él piensa o a lo que puede ser. No, esto es de caminar obedeciendo a la palabra. Si nosotros dejamos de obedecer la palabra de Dios, comenzamos a perdernos y vamos camino a la destrucción. Por eso fue destruido el pueblo de Dios, dice la Biblia. Bueno, vemos la ceguera que había en ese tiempo. Había una ceguera espiritual, por lo cual Dios tuvo que dejar al propio gusto del pueblo, porque lo despreciaron a él. No lo quisieron oír, no quisieron oír su palabra. Les dolía, porque no querían dejar sus malas prácticas, sus malas costumbres. Entonces, pero luego llegó Jesucristo y vio aquel pueblo que caminaba ciego. Lo vio ciego. Él dio una expresión diferente y un poco más diplomática. Dice el Señor que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Aleluya. Como ovejas que no tenían pastor, andaban a ciegas. Porque usted sabe que el pastor es el guía de las ovejas. El pastor guía con la sabiduría que Dios le ha dado para guiar a las ovejas. Él guía a las ovejas, las protege, las cuida, busca lo mejor para ellas. Pero, amado hermano, las vio de esa manera. ¿Por qué razón el pueblo vivía en una ceguera espiritual en ese tiempo? Vemos nosotros que cuando llega Juan el Bautista, ellos desconocían muchas cosas. Juan les comenzó a predicar como si fueran nuevos de conocer la palabra de Dios, y ellos eran un pueblo del Señor. Pero Juan el Bautista comenzó a predicarles de nuevo, porque se habían olvidado, porque estaban caminando en su propio camino, porque Jehová los había dejado a caminar en sus propios consejos. Gloria a Dios. Aleluya. Los dejó a la dureza de su corazón, que hicieran lo que les daba la gana. Vemos que cerró la boca de sus profetas. Y ya no les mandó más maestros para que les enseñaran. La sabiduría de los sabios, dice, quitaré la sabiduría de los sabios y cerraré la boca de los profetas. Se cumplió ahí. Pasaron como 300 años. En Egipto 360 años, 400 años o más. En Egipto pasaron presos 400 años presos. Cuando los liberta de allá, pues cayeron en la ceguera al despreciar la palabra de Dios. Luego ellos rechazaron la voz de los profetas del Señor. Dios los dejó caminar en su propio camino. Cuando llega Jesucristo, estaba el montón de ciegos, amado hermano, ciegos espirituales, que cuando Jesucristo hablaba en parábolas nadie lo entendía. Es más, muchas de las cosas que Cristo hablaba no sabían qué estaba diciendo. Ni los grandes sacerdotes, maestros de la ley, sabían lo que Cristo hablaba. Y una comprobación que podemos hacer, Nicodemo, que era uno de los principales maestros de Israel, llegó y le dijo: Señor,
Sabemos que Él es maestro porque y que ha venido de Dios, porque nadie hace esas cosas si no tuviera Dios con Él. Y le dice, amado hermano, ¿y qué haré cómo haré para ver el reino de Dios? Y le digo, pues tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Acaso un hombre puede entrar de nuevo al vientre de su madre para nacer de nuevo? Le dijo el Señor, eres maestro y no entiendes estas cosas. No entendía. Porque estaban ciegos, conocían una religión, eran religiosos, tenían conocimiento religioso, tenían, amado, una serie de formas de adorar a Dios. Amado hermano, pensaban que eso era todo. No. Había que conocer a Dios, amado hermano, de verdad. Para conocer a Dios hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que deleitarse en ella. Gloria a Dios. Y la expresión de la palabra alumbra, dice la Biblia, y hace entender al simple. Amado hermano, vemos nosotros con claridad que Dios habla de esta manera porque es necesario entender que para poder caminar seguros en esta vida, tenemos nosotros que caminar bajo la luz del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que cuando Cristo vino a la tierra, amado hermano, comenzó a predicar esta palabra y comenzaron a ver muchos ciegos. Primero los ciegos espirituales. Y después que empezó a levantar a los ciegos espirituales, los hizo seguidores de Él. Y después que le siguieron, comenzó a sanar ciegos físicos. Aleluya. Para que los ciegos espirituales se dieran cuenta de que el poder de Dios lo llenaba todo cuando nosotros nos interesábamos por escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Comenzaron a caminar a la luz de la palabra los discípulos y vemos nosotros, amado hermano, que cada paso que daban lo daban seguro porque andaban con la palabra viviente, con Jesucristo. Él era la lámpara para ellos. Jesucristo era la lámpara para sus discípulos. Él fue la lámpara que anduvo con ellos físicamente, que los alumbró, enseñándoles en todo momento, predicándoles esa preciosa palabra, dándoles testimonio de quién era Él. Pero después vemos nosotros, amado hermano, que Cristo tuvo que partir, pero dejó escrita esta palabra, aunque no se había escrito en ese tiempo. Habían escritos que habían tomado los discípulos, los manuscritos que se conocen como el Ditayé, ¿verdad? Que son escritos de los principios bíblicos que aprendieron los discípulos, con los cuales ellos predicaban. Ellos predicaban con esos libros que se llamaban Ditayé, ¿verdad? Que eso es lo que las enseñanzas de los apóstoles. Entonces vemos nosotros, amado hermano, que ellos comenzaron a tomar nota y a llevar todo aquello que el Señor les enseñaba y aprendieron, amado hermano, del Señor, lo guardaron, y de esto surgieron las escrituras del Nuevo Testamento. De esto surgieron los evangelios. Amado hermano, la palabra de Dios comenzó a hacer efecto, comenzó a llegar a los corazones, y vemos nosotros que el Señor Jesucristo les enseñó claramente que era necesario que predicaran este evangelio, que llevaran esta palabra a toda criatura y que llevaran esta palabra a todas naciones, y que se enseñara todo lo que Él había enseñado.
esta palabra. Miren hasta dónde es buena la palabra. En Apocalipsis capítulo 1. Allí podemos ver cuán importante es la palabra del Señor. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos enseña, amado hermano, algo muy importante. Y nos dice en el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, o sea, dichoso aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, la palabra es tan poderosa que el Señor da bienaventuranza a los que leen, a los que oyen, a los que leen y los que oyen esta palabra y guardan esta palabra de esta profecía. Hermanos, muchas personas en estos tiempos, especialmente muchos jóvenes, hermanos, se pierden. Muchos jóvenes en estos tiempos no quieren oír la palabra de Dios y por eso se debilitan y por eso se van debilitando y se van alejando de Dios, porque empiezan a rechazar la palabra. Ya no se deleitan de la palabra. Aleluya. Y comienzan a tomar caminos equivocados, actitudes erróneas, decisiones erróneas. Y comienzan a contaminar su vida con cosas que no agradan a Dios. Pero sin embargo, el Dios de misericordia, que no quiere que ninguno perezca, también tiene para los jóvenes un llamamiento muy especial. En el Salmo 119, en el versículo 9, el Señor dice en su palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Dios, el joven limpia su camino. Mire cuán importante es la palabra de Dios. Y en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Allí está el antídoto contra el pecado. Esto es para los jóvenes y también para todo ser humano. Guardar los dichos de la boca de Dios es la palabra de Dios. Hay que guardarla en nuestros corazones y no nos va a permitir pecar, porque esta palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Ella nos ilumina, ella nos dirige, ella nos conduce. No puede haber pérdida para aquel que tiene la palabra de Dios, que camina conforme a la palabra, que tiene la palabra de Dios dentro de su vida. Muy difícilmente que fracase. Hermano, cuando el hombre se descuida, es peligroso. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene que estar siempre en nuestra vida. Ella es la lámpara que ilumina nuestros pasos y es la lumbrera que nos dirige por camino recto y seguro para llegar a donde queremos ir, a la meta final. Sabemos que Jesucristo está sentado, como Él es nuestra lumbrera. Él está sentado al final de todas las tinieblas. Él está ya alumbrando para que nosotros no nos desviemos. Y esta palabra nos va a guiarnos. Cada paso que damos, a través de la palabra se ilumina, amado hermano. La palabra nos limpia el camino, nos hace ver lo que no es bueno y lo que es agradable al Señor, para que caminemos derecha, rectamente, para que no nos desviemos. Para eso es la palabra. La palabra es como un mapa.
Es como un mapa que nos dirige a donde nosotros queremos ir. La palabra de Dios no tiene pérdida. Ella es algo especial. Acordémonos que la palabra de Dios en este pasaje bíblico se refleja como la lámpara que es luz, y la lumbrera es una luz también. Y recuerdas que Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Esta palabra refleja a Jesucristo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y con esta palabra las tinieblas no nos podrán enredar para que caigamos, porque la palabra de Dios iluminará cada paso que demos y veremos, estaremos seguros. Hermanos amados, acuérdense que estamos nosotros caminando en una recta final. Ya estamos para llegar a la meta que el Señor nos trazó. Ya es poco el tiempo que nos queda. Nosotros no debemos de descuidarnos. No debemos descuidarnos de la palabra de Dios. Muchos se han descuidado y han caído, porque cuando se descuidan de la palabra es como que usted apague la lámpara. Se va a tropezar y va a caer. Y si usted cae, usted no sabe si se va a levantar. Usted no sabe si esa caída va a ser mortal. Por lo tanto, es importante tener siempre la lámpara a la mano y encendida, amado hermano, para que alumbre cada paso que damos. Bendito sea el Señor. Esta palabra nos debe guiar cada día en nuestro caminar cristiano. No debemos, amado hermano, de ver aquellas cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor. No debemos de guiarnos por ningún consejo fuera de la palabra. Hermanos amados, tenemos que tomar la palabra como el medio de conducción de nuestra vida. Ella es la que nos conduce, ella es la que nos dirige, amado hermano. Gloria a Dios. Nunca despreciemos, dejemos la palabra, porque en aquel tiempo los hombres dejaron a Dios. Dios simplemente lo que hizo fue dejarlos a la dureza de su corazón, que caminaran como ellos querían, pues ya no se metió más el Señor. En este tiempo, en aquel tiempo era tiempo de ley, de la ley, pero en este tiempo que es de la gracia, Cristo está cada día, amado, diciéndole al pecador, diciéndole al que falla, al que tropieza, que se levante. El Señor quiere misericordia. Él no quiere que perezca. Él quiere que venga al arrepentimiento. Eso es el propósito de Cristo, salvar a la humanidad. Esta palabra sigue hablando en nuestra vida, amado hermano, para que nosotros pongamos ese interés puro, amado, en esta palabra. Pero ahora, lamentablemente, muchos están dejando la palabra de Dios por el conocimiento humano. Conocimiento humano, que no es malo, pero no podemos cambiar la palabra de Dios por el conocimiento humano. Sabemos que primero es la palabra de Dios, y el conocimiento humano es una base para nuestra vida natural, pero la palabra es para nuestra vida espiritual. Muchos están dejando la palabra a un lado por los beneficios materiales. Muchos están dejando la palabra por los afanes de la vida, y dejan a un lado la palabra, y todo eso puede traer consecuencias que más tarde podemos lamentarnos. Y el propósito por el cual el Señor puso en mi corazón compartir esta palabra es porque muchos hermanos toman en poco la palabra de Dios, menosprecian la palabra. Cuando hay oportunidad, no aprovechan de ella.
Cuando tenemos oportunidad de estar todos los días en la casa de Dios, no nos preocupamos de llegar a la casa del Señor. Por cualquier cosita dejamos de escuchar la palabra, de buscar oír la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, y cuando se nos quita el privilegio de poder escuchar la palabra, estamos preocupados que no hay palabra y no sabemos qué hacer ahora, que nos han quitado la oportunidad de oír. ¿Y por qué ha llegado todo este tipo de cosas a muchos lugares? Por la indiferencia que hemos tenido a la palabra de Dios. Aleluya. Yes, amén. Por eso Dios ha mandado esta situación a la tierra, para que los hombres aprendan a valorar, porque el hombre solamente valora cuando ya ha perdido lo que tiene. Aleluya. Cuando tienen algo que verdaderamente vale la pena, no lo aprovechan, lo desprecian, lo rechazan. Pero cuando ya lo han perdido, entonces lo desean, entonces lo anhelan. No tomemos esa actitud, valoremos la palabra, apreciémosla, porque la palabra de Dios, hermano, es lo más precioso que hay. Lo más bello, lo más hermoso es la palabra de Dios. No hay nada más grande en la tierra que la palabra del Señor. Amén. Amén. Los hombres grandes de Dios, Abraham, confió a la palabra de Dios y caminó por la palabra que Dios le dio. Una promesa le hizo Dios a Abraham y él caminó en esa promesa. Abraham le enseñó a su hijo Isaac. Isaac caminó por esa palabra que recibió de parte de su padre. Jacob caminó también por la palabra que Dios le dio. Y así caminaron aquellos hombres de Dios, amado hermano. Job caminó por la palabra de Dios. Aleluya. David caminó por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vemos a José, caminó por la palabra de Dios. Aleluya. Vemos los discípulos, caminaron por la palabra de Dios. Vemos a Pablo, caminó por la palabra de Dios que le fue dada. Y así todos los hombres de Dios caminaron por la palabra de Dios, amado. La palabra de Dios los hizo grandes, los hizo victoriosos, los hizo triunfadores, los hizo poderosos, hermanos. La palabra de Dios hizo a esos hombres poderosos, pescadores insignificantes para la sociedad. El Señor los trajo y los sentó en lugares celestiales, amado hermano. Los hizo personalidades importantes. Aleluya. Aleluya. Amén. Por el poder de la palabra, por la palabra de Dios, a la cual ellos atendieron. Y nosotros no somos uno más de la tierra. Por la palabra de Dios también que hay en nosotros, somos personas diferentes, distinguidas ante muchas personas de la tierra, por la palabra que nosotros hemos recibido y apreciado. Gloria a Cristo. Aleluya. El Señor dijo bien claro en Salmos 91, 14 y 15: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Óigame, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cómo podemos poner nuestro amor en Dios? Valorando y obedeciendo esta preciosa palabra. Le demostramos nuestro amor a Dios. Y de esa manera, ahí Dios mira que hemos puesto nuestro amor en Él, nuestra confianza la hemos puesto en Él a través de su palabra. Eso es lo valioso de la palabra de Dios.
Los hombres que no tomaron en cuenta, no valoraron la palabra de Dios, a ninguno le fue bien. Y si usted quiere, pregúntele a Saúl y le va a contar lo triste que es no prestar atención a la palabra de Dios, no obedecer a la palabra de Dios. Fue rechazado, fue desechado por Dios por no obedecer la palabra de Dios. Y podemos ponerle muchos ejemplos y le voy a dar otro más. Sansón no obedeció a la palabra que Dios le dio. Y usted sabe la consecuencia que tuvo Sansón. Pero todos los que obedecieron la palabra, nunca les fue mal. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mi hermano. Hasta aquí este corto mensaje. Así le doy la parte, mi hermano Elías. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera en nuestro camino. La palabra del Señor, amado hermano, nos ilumina y nos dirige, nos conduce. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.